¿Conoces a este hombre? Sí, es más famoso que Bad Bunny y Peso Pluma juntos. Él es Sir Isaac Newton, famoso por su estudio del sistema de gravedad que descubrió mientras pensaba cosas de la vida cuando vio caer una manzana de un árbol. Aunque es un poco exagerado ese relato, así lo recordamos muchos. Pero ese solo fue uno de sus grandes aportes a la ciencia. También se le acreditan las 3 leyes de movimiento y sentó las bases de la mecánica cuántica, el cálculo y la cosmología moderna. Y sí, gracias a él, muchos sufrimos al tener que aprender integrales y derivadas. Gracias, Sir Isaac Newton. Pero hoy nos enfocaremos en su estudio de la naturaleza de la luz. Un día, cuando Newton tenía 23 años y jugaba con unos prismas de cristal, se dio cuenta que al reflejar un rayo de luz del sol al cristal, descomponía en varios colores ese pequeño rayo de luz. Entonces, dedujo que la luz blanca estaba compuesta por todos esos colores. Fue ahí cuando postuló que la luz se comportaba como un conjunto de partículas que se podían descomponer en diferentes colores o estrictamente en diferentes longitudes de onda. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿la luz es una onda o es una partícula? Para responder a esta pregunta, les tengo que presentar a otro personaje famosillo del siglo XVII. Él es Christian Huygens, un astrónomo holandés. Él propuso que la luz consiste en ondas que se propagan a través de un medio. Esta teoría ayudó a explicar fenómenos como la refracción y la refracción de la luz. En pocas palabras, Newton estaba convencido de que la naturaleza de la luz se regía en partículas y que la luz blanca no era un color más, sino que estaba compuesta de todos los colores, y que al pasar por un prisma, este descomponía o refractaba en pequeñas cantidades distintas. Pero esto no explicaba los fenómenos de la luz como reflexión, difracción y los colores, lo que le daba puntos extras al astrónomo holandés. Pero la mayoría de los científicos le creía más a Newton, ya que tenía la fama de ser un buen científico. Pero casi 100 años después, Thomas Young demostró que la luz se comporta también como una onda, con un famoso experimento llamado el experimento de la doble rendija, que hasta el día de hoy sigue siendo muy raro. Trataré de explicarlo lo más claro posible. Imaginemos que tenemos una máquina que envía pequeñas partículas de luz hacia un pizarrón, pero colocamos una pared con una rendija vertical en medio. Las partículas que pasen por esa rendija llegarán al pizarrón y las que reboten simplemente se pierden. Así dibujarán una línea de partículas en el pizarrón. Ahora, si colocamos una pared con 2 rendijas, lo que se dibujará en el pizarrón es muy obvio, ¿no? Se deben de dibujar 2 líneas verticales de partículas. Bueno, ahora haremos el mismo experimento, pero ahora en lugar de partículas usaremos ondas. Sí, como las que se hacen cuando aventamos una piedra a un lago o algún recipiente con agua. Con la pared con una rendija, las ondas que atraviesan la ranura generan una intensidad mayor exactamente enfrente de la onda, lo que en el pizarrón dibuja la misma línea recta del pizarrón, similar al primer experimento. Ahora, si cambiamos la pared de una rendija por la pared que tiene 2 rendijas, ¿qué es lo que crees que se dibujará en el pizarrón? Las ondas que pasan a través de las 2 rendijas chocan y esos choques es donde genera mayor intensidad y son las que se dibujarán en el pizarrón. Es por eso que se forman ya no solo 2 líneas rectas, sino varias líneas y a este efecto se le conoce como patrón de interferencia. Si volvemos al experimento con una rendija e iluminamos hacia el pizarrón, se puede observar que solo pasa la luz que atraviesa la rendija. Y si colocamos una pared con 2 rendijas, lo que esperamos ver en el pizarrón son 2 líneas, una por cada rendija, pero no es así. Vemos el patrón de interferencia como si estuviéramos experimentando con ondas. Eso fue lo que le sacó canas verdes a los científicos de esa época. Lo que pensaron fue que quizá las partículas que pasaban por las rendijas chocaban entre sí y así iban formando el patrón de interferencias. Entonces, pensaron hacer el mismo experimento, pero ahora enviando partícula por partícula, y así evitar que chocaran. Y después de varias horas, volvieron a ver el mismo patrón de interferencia que se generaba cuando experimentaban con las ondas. Lo que dedujeron que unas partículas pasaban por la rendija y otras por la otra rendija, o que las partículas dejaban de ser partículas para convertirse en ondas pasando por las rendijas. Pero lo que estaba pasando en realidad es que una partícula pasaba por una rendija, pero al mismo tiempo pasaba por la otra, y al mismo tiempo pasaba por las 2 rendijas, y al mismo tiempo por ninguna.
Eso es lo más loco del mundo cuántico. Entonces propusieron observar de cerca lo que estaba pasando con cada partícula, y lo que pasó fue lo siguiente. El patrón que se dibujó en el pizarrón fueron dos líneas rectas, las mismas que se dibujaban en el primer experimento, como si el mismo experimento se diera cuenta cuando lo estaban observando y cuando no. Ahora, después de esta pequeña explicación, ya puedes decir con orgullo que puedes entender este meme. Bueno, ya que sabemos que la naturaleza de la luz es una dualidad onda-partícula, ¿qué onda con los colores? ¿Entendieron? ¿Qué onda? Los colores que vemos en los objetos se deben a la forma en la que la luz interactúa con ellos. Cuando la luz blanca del sol llega a un objeto, este objeto absorbe las longitudes de onda y refleja otras. Las longitudes de onda que reflejan son las que llegan a nuestros ojos. Esto quiere decir que todos los objetos que vemos diariamente no son del color en que los vemos, sino que son todos los colores excepto el color en que los vemos. Por ejemplo, el pasto verde no es verde. Puede ser azul, amarillo, rojo, morado, pero no verde, porque verde es el color que refleja y absorbe todos los colores del arco iris, pero el verde no. Así que si también tienes un amigo güero que se burla por tu tono de piel color cartón mojado, pues asegúrale que él es cualquier color excepto güero y que nosotros somos cualquier color excepto color cartón mojado. Para entender mejor los colores que reciben nuestros ojos, debemos conocer el espectro electromagnético. El ojo humano solo ve una pequeña parte del espectro electromagnético, donde se encuentran todas las longitudes de onda de todos los colores que vemos. Los colores que vemos se encuentran entre los 385 y 750 nanómetros aproximadamente. Pero, ¿qué es un nanómetro? Es una millonésima parte de un metro. Para que te hagas una idea, imagina que tienes un bolillo de 1 metro de largo y lo tienes que repartir a 1 millón de personas. ¿Te imaginas la porción tan pequeña que le tocará a cada una de las personas? Ese es el tamaño de las longitudes de onda de todos los colores que vemos. Pero eso solamente son las longitudes de onda que vemos. También hay longitudes de onda más grandes, por ejemplo de 1 milímetro. Se usan para la radioastronomía. También hay de longitud de onda de 1 centímetro que se usan para la emisión por satélite o red de área local inalámbrica. Hay longitud de onda de 10 centímetros que se utiliza para la telefonía móvil, la comunicación Bluetooth, la televisión, el GPS, el microondas. También de 1 metro que se utiliza para la comunicación de control de tráfico aéreo, televisión y emisiones de radio de FM. La longitud de onda de 10 metros que se utiliza para comunicación naval, comunicación aérea y comunicación de radio de onda corta. Las longitudes de onda de 100 metros se utiliza para la radio AM. Y las longitudes de onda más grandes, que son de 10 kilómetros, se utiliza para comunicación entre submarinos. Pero también existen longitudes de onda muy pequeñas, como por ejemplo radiación infrarroja, que está entre los 800 nanómetros y 0.1 milímetros, que se utilizan en controles de televisión y también en la comunicación en fibra óptica de algunas empresas de telecomunicaciones. También está la longitud de onda de entre 1 picómetro y 10 nanómetros, que se utiliza para los rayos X de las radiografías. Y existen todavía unas muy pequeñas, menos de 1 picómetro, que son los rayos gamma. Sí, con los que te puedes convertir en un Hulk. Esas son algunas de las longitudes de onda que conocemos. Algunas las podemos ver y otras no. Pero sí sabemos que existen, porque las podemos estudiar y gracias a ella tenemos infinidad de aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Yo soy Alan Reyes y te espero en el siguiente video. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que te gustaría que aprendiera lo mismo que aprendiste tú el día de hoy.